Y, uy, gracias porque, pues, la idea es que todas queden así grabaditas. Ve, entonces retomando, entonces la transformada Z va a ser como la herramienta que nos va a permitir llevar las ecuaciones de diferencia a ecuaciones algebraicas, análogamente a lo que hace la transformada de Laplace con las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Hacen lo mismo, entonces nos va a permitir que toda esa sumatoria y todas esas cosas realmente se convierta en un único polinomio y en un único numerador y un único denominador basado en polinomios. Así de simple. Ese es, digamos, el objetivo de la transformada Z. Entonces, esa transformada Z va a permitir representar la relación entrada-salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Eso es lo que significa el LTI, que son los sistemas que nosotros hemos visto, los sistemas básicos, ¿sí? Mediante un cociente de polinomios en lugar de una ecuación en diferencias. Es decir, si es la relación entrada-salida de un cociente de polinomios, eso es una función de transferencia. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar, o sea, vamos, digamos, como a volver a la misma metodología de sistemas continuos a punta de funciones de transferencia, nada de pulsos, nada de sumatorias, nada de cosas así como largas, sino simplemente trabajando con funciones de transferencia, excepto que ya no van a ser en S, ¿sí? En la variable S, en términos de la variable S, sino en términos de una variable que se llama Z. Esa es como el misterio del cuento. ¿Sí? Esto facilitará el cálculo de operaciones como la convolución de señales o el cálculo de la salida de un sistema ante una determinada entrada. Obviamente, para control nos interesa más la segunda parte, ¿sí? Calcular la salida de un sistema ante una determinada entrada, ¿sí? Entonces, más o menos es el concepto muy vago, muy por encima de las potencialidades de la transformada Z, especialmente para control. Vamos a llevar todos esos problemas largotes simplemente a una función de referencia. Fin. ¿Sí? En la clase pasada tuvimos esta diapositiva, sí, que es como lo que les mencionaba ahora para el muestreo de señales, que entonces para este muestreo uno debe multiplicar el sistema por un tren de pulsos para tomar o convertir esta señal continua a pulsos muestreados o a datos muestreados, es decir, datos en instantes de tiempo que realmente representan pues el sistema. Pues si ustedes notan, ese sistema continuo pues es muy similar a este sistema discreto, sino que este ya está en cierta cantidad de pulsos cada instante de tiempo. ¿Sí? Aún no es digital, porque hablar de algo digital es hablar de unos y ceros, pero está en algo intermedio que se llama datos muestreados. ¿Sí? Estos datos muestreados entonces se dan, o la función de estos datos está dada por esta sumatoria que la vimos la clase pasada, que es la que conforma finalmente las ecuaciones de diferencia. ¿Sí? Entonces, dependiendo la cantidad de datos, pues entonces empieza uno con la sumatoria. Entonces, la amplitud, que es x de kt, por los delta Dirac de cada punto y cada desplazamiento. Entonces, va a ser la sumatoria de este primer punto, más la sumatoria de este segundo, más la sumatoria de este tercero y de este cuarto, y se va yendo así. ¿Sí? Hasta ahí llegamos, digamos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, inclusive hicimos un ejemplito solo de 3 punticos y entonces ya la ecuación quedaba de 3 punticos. Pero ahora, si no es de 3, sino de muchos más, pues eso se vuelve algo gigantesco. ¿Sí? Entonces la transformada Z se define a partir de esta misma sumatoria. ¿Sí? Este es el insumo para que nosotros lleguemos, digamos, a lo que es la transformada Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero es tomar esos datos muestreados, ¿sí? Cada uno de esos datos o la sumatoria total y aplicarle la transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces uno le aplica la transformada de Laplace y
todo lo que voy a decir es solo como la demostración. Tampoco les voy a pedir ni que se la aprendan de memoria, ni nada por el estilo, sino más o menos y muy por encimita, realmente muy por encima, cómo llegan a lo que nosotros vamos a usar, ¿sí? Porque me interesa más que sepamos usar la herramienta más que demostrarla y más que saber pues las 10.000 pasos que hay que hacer. No, me interesa más aprenderla a usar. Pero sin embargo, Profe, obviamente o sea que toca. la transformada Z tiene que ver con la de Laplace, pues hay que hacer Laplace también para llegar a ella. Laplace es la que nos ayuda a llegar realmente a la Z, Ah, ya, ya. ¿sí? O sea, pero a partir de los datos muestreados. O sea, uno no puede pasar de Laplace a Z así como tan de alegría, sino que uno le aplica Laplace es a los datos muestreados. Y a partir como de la solución de esos dos, de la integración de los dos, llega uno a la nueva variable Z, ¿sí? Listo. Entonces, realmente llegas a partir de Laplace, ¿sí? Entonces, aplicándole uno Laplace a este elemento, pues aquí que tenemos, simplemente x de kt, eso es la amplitud de cada uno de los punticos, ¿sí? Entonces, si este vale 2, este vale 3, este vale 4, este vale 20, simplemente es la amplitud de cada uno de los daticos, si este vale menos 3, menos 8, en fin, ¿sí? Entonces, x de kt realmente son números que no se afectan. Ah, pero Laplace y si afecta este desplazamiento. Resulta que el delta de Dirac de t menos kt, es decir, del desplazamiento, y ese sí tiene su propiedad en Laplace. Entonces, esto representa realmente a una exponencial. Vean acá. Este desplazamiento en el tiempo, que es una de las características de las ecuaciones de diferencia, ¿sí? Se nos convierte es en una exponencial de el desplazamiento. El desplazamiento es menos kt, ¿sí? Y se nos convierte en exponencial de menos kt. Esta s, pues es como se menciona normalmente, es tiempo de muestreo, pero es la misma t, ¿sí? Esa sub s implica que es la misma t. No, está implícito que es la misma t, ¿sí? Y entonces, a partir de este elementico, ¿qué es lo importante de acá? La relación. Entonces, definiendo la relación directa entre la transformada de Laplace y la transformada z, se obtiene que la nueva variable, que con lo que vamos a seguir usando, que es esta z, simplemente va a reemplazar a la exponencial de menos ts. ¿Sí? Eso es todo el cambio, pero ese cambio realmente es gigantesco en la parte ya práctica. Aquí en la parte matemática parece muy simple. Simplemente coge esta exponencial a la menos kts y vuelve la exponencial de t igual a z, ¿sí? Y esta relación es, digamos, clave para el momento de la digitalización de los sistemas. Nosotros más adelante vamos a retomarla, pero pues más adelante, ¿sí? Entonces, en el momento que la retomemos, yo les recuerdo pues cuál es la relación, ¿sí? Pero entonces, haciendo este cambio, si uno reemplaza ya este valor de z en esta ecuacióncita, pues lo que va a obtener simplemente es este elemento de acá, ¿sí? La sumatoria de todas las amplitudes por la nueva variable z a la menos k. Y esta es la definición de la transformada z, ¿sí? No es que vayamos a hacer mayores demostraciones, no es de mi interés, pero sí, por lo menos saber qué viene a partir de la transformada de Laplace de los datos muestreados. Ahora, dice, la transformada z definida mediante esta ecuación se denomina transformada z bilateral, esta de aquí arribita. Sin embargo, en sistemas de control es suficiente con el análisis de los instantes de tiempos positivos, es decir, para k mayor o igual a 0, definiendo de esta forma la transformada z unilateral. ¿Cuál es la única diferencia? Si ustedes notan, la de arriba, la bilateral, inicia desde menos infinito, ¿sí? Es decir, que toma todos los valores de instantes de tiempo negativos. En sistemas reales o en sistemas de control, pues realmente los tiempos negativos a nosotros pues eso no existe, digamos, en procesos o en el análisis como tal,
¿sí? A nosotros que nos interesa saber desde el instante cero en adelante, ¿sí? A nosotros no nos interesa cómo se comportó en instantes de tiempo negativos o pasados. Pasados, pues, al inicio de los datos, ¿sí? Entonces, finalmente, y pues con todo este prólogo y toda esta introducción, la transformada z va a ser simplemente la sumatoria desde 0 a infinito de cada una de las amplitudes por la nueva variable z a la menos k, donde k son los instantes de tiempo. ¿Sí? Cada uno de los instantes de tiempo que va a ir recorriendo el sistema de control y el proceso. Obviamente pueden ser infinitos. Uno puede dejar el sistema de control funcionando ya de forma ilimitada. ¿Sí? Entonces, que el DVD, que la grabadora, que un televisor, que el computador, él ya empieza a hacer sus cálculos de forma ilimitada o infinita. Bien, ahora tenemos que si expandimos esta sumatoria, que sigue siendo una sumatoria, aún no vemos la convergencia, ¿sí? Hacia funciones de transferencia, pero haciendo pues ya la expansión, entonces vamos a tener, por ejemplo, cuando k vale 0, entonces vamos a tener la amplitud x de 0, ¿sí? Por z a la menos 0. Entonces, por z, pues a la menos 0 es 0. Más el segundo término, que es cuando k vale 1. Es decir, x de k vale 1, entonces va a quedar x de t, y el valor en ese tiempo de muestreo, por z a la menos 1. ¿Sí? Y empieza uno a expandirla. ¿Sí? Y esta nueva sumatoria, esta sí converge a una función, no como las ecuaciones de diferencia, que son, digamos, una función, una forma de ecuación que no converge a una función, digamos, estricta. Mientras que con esta nueva variable, ahora sí vamos a obtener una única funcióncita, una función de transferencia única, simple. ¿Sí? Y entonces aquí dice, donde el coeficiente de z a la menos n, es decir, el ultimito que vemos acá, es el valor de la secuencia x de kt en el instante igual a n. ¿Sí? Entonces, en el momento que usted quiere analizar cualquier punto, ¿sí? Pues simplemente ese punto va a representar la z a la menos n. Ah, yo quiero ver el instante 100. Ah, entonces simplemente revise el instante z a la menos 100. ¿Sí? Entonces allí, digamos que todo este previo y todo eh, este desarrollo matemático nos va a permitir llegar a lo que ya vamos a ver. Todo esto es solo la demostración, es la introducción, muchachos. No se me estresen si aún no le vemos como como la aplicación directa. Pero si tienen alguna pregunta, bien pueda, me pueden interrumpir o en este momento les pregunto alguna pregunta de lo que llevamos hasta ahí. No, profe. No, profe. Perfecto, entonces allí entonces tenemos la transformada z solo considera valores de señales en los instantes de muestreos donde la función continua está definida por los datos muestreados. ¿Sí? Es decir, solo existe o solo se puede aplicar donde se muestran los datos. Por ejemplo, si analizamos esta gráfica, digamos, tiempos negativos ya sabemos que no analizamos. Y mientras hayan todos estos datos muestreados, o sea, acá, donde estén todos estos datos muestreados, aquí sí va a existir, si existe la transformada Z, si existe, si existe, si existe. ¡Pum! Llegamos hasta acá y se acabaron los datos. Es decir, que de aquí en adelante, la transformada Z ya no existirá. ¿Sí? La transformada Z, pues, en este concepto como tal. Porque en el momento que hagamos la función de transferencia, pues nosotros ya podemos analizar en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Porque la misma función es capaz como de predecir el comportamiento. Si nosotros sabemos que tenemos la función de transferencia, sea continua, como siempre la hemos visto, nosotros podemos tener cualquier información ante cualquier entrada del comportamiento del sistema, ¿sí?
igual acá. Sin embargo, digamos que estrictamente hablando, la transformada desaparece o esa sumatoria desaparece en el instante que ya no hay más datos. Eso es lo que nos dice acá. ¿Sí? La transformada Z solo considera valores, solo existe mientras existan datos muestrados de la señal continua. Bien, así la transformada inversa Z, sí, que realmente no es que me vaya a interesar mucho en el curso, la inversa no permite obtener nuevamente la función continua, solo la función de datos muestreados. ¿Qué va a ocurrir? Cuando uno hace el muestreo, obviamente se pierde información. Uno lo que hace es con la mayor cantidad de pulsos intentar recrear esta función continua. Pero, por ejemplo, entre punto y punto, ¿qué va a ocurrir? Esa información pues no va a estar literalmente allí. Sí, esa información se pierde. Es decir, que en el momento que la intentemos recuperar, lo máximo a lo que podremos llegar es a esta señal. Y me voy a excusar acá un segundito mientras abro un archivito. Ujujú. Les quiero mostrar cómo queda. ¿Sí? Lo máximo que se puede recuperar de la señal cuando se hace la transformada inversa, por ejemplo, si queremos recuperar esta señal, hay datos que se perdieron. ¿Sí? Vea, cuando uno muestrea, uno pierde datos acá. ¿Sí? Entonces, lo máximo que uno puede hacer cuando hace la recuperación o la reconstrucción de la señal va a ser esta de acá. ¿Sí? Si mucho, y dependiendo del método matemático, ¿sí? Si mucho, uno lo que podría hacer es lo siguiente: suavizarla, unir los puntos, a partir de herramientas como algo que se llama, por ejemplo, la integración trapezoidal, que pues si bien conocen un trapecio, que pena, aquí por me devuelvo, control de procesos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta señal, ¿sí? Esta es la básica, lo que se puede reconstruir, ¿sí? Lo que uno puede hacer es una técnica, pues si ustedes saben, un trapecio es esto, ¿sí? Pues más o menos. Entonces tiene, digamos, estos bordes, no son un cuadrado ni nada como un tren de pulsos o algo así, sino que permite una señal mucho más simple. Lo que hace es que la señal uno pueda reconstruirla a partir de esos pulsos así un poquito menos cuadrados, sino por lo menos con una línea. Entonces, con lo que uno va a quedar es simplemente con una señal un poquito ya más suavizada, ¿sí? Sin embargo, es solo tratamiento de la señal. No es que ésta reconstruya perfectamente la señal original. Sin embargo, la información que se tiene es suficiente para decir que sí se pudo reconstruir con éxito. ¿Sí? Pero realmente no hay forma de recuperar toda la información que se perdió al muestrear acá. ¿Sí? Eso es información que ya, por ejemplo, el sistema pudo haber caído acá y volver a subir. Acá, obviamente, con el tiempo de muestreo, pues él no se va a dar cuenta. Si él bajó un pedacito y volvió a subir antes del siguiente instante de muestreo, el sistema digital no se va a dar cuenta. Bien, cuando se reconstruya, si mucho, él sabrá que hay algo acá recto. Y dependiendo de la técnica ya de reconstrucción avanzada, ya lo que podríamos obtener es una función así medio suavizada a partir de trapecios. ¿Sí?
Entonces, lo que me está diciendo este elemento de acá, esta diapositiva, ¿sí? Es que si nosotros aplicamos la transformada inversa, es decir, que queremos volver de esa parte digital a la continua, ya no se permite obtener la señal perfectamente continua, la x de t, ¿sí? La continua en el tiempo, sino que solo podríamos obtener la de datos muestreados, ¿sí? Es decir, esta de acá. Y vuelvo y repito, si uno ya le aplica una técnica adicional, ya podría obtener una señal un poquito más bonita. ¿Sí? Sin embargo, digamos que esta es suficiente si el tiempo de muestreo pues, es pequeñito. ¿Sí? Entonces, de una señal continua, si se le aplica la transformada z, va a llegar uno a una función de z. Pero si se le aplica la transformada inversa, ya no uno no va a poder volver a la continua totalmente, sino, si mucho, a la de datos muestreados. ¿Sí? Más o menos entendido y el porqué de la razón de no poder volver a la original. ¿Sí? ¿Sí se nota o de pronto queda algo en el aire o vuelvo y lo repito? Profe, una pregunta, ¿a eso que usted se refiere con volver a la señal original sería la misma que le entró al controlador? O, o, o La- digamos, después de hacer el proceso del algoritmo a la reconstrucción de la nueva. exacto, exacto. Más Voy a retomar acá, ¿sí? Por ejemplo, acá, cuando nosotros ingresamos, obviamente el proceso es continuo, ¿sí? O sea, el proceso en tiempo real, aquí en nuestro espacio, es totalmente continuo. Entonces, todo lo que uno tome de ese proceso es continuo, que es, por ejemplo, esta señal de acá, esta de acá, ¿sí? Es totalmente continua, ¿sí? Y en el momento de uno discretizarla, sí, pues ya se va a perder esa información y todo. Si uno quisiera reconstruirla totalmente, ¿sí? Pues no podría en su forma. Si mucho, pues podría llegar a esta forma de acá, ¿sí? Que es la que estamos hablando, ¿sí? Que digamos que es una continua, pero es una continua medio feita. Y ya dependiendo la técnica, pues la podemos hacer un poquito más decente. Pero realmente reconstruirla entre esta y esta se hace totalmente imposible. Sí, pero pues listo. realmente los datos son tan rápidos y digamos el volumen es tan alto de información que pues es algo muy, muy, muy similar. Sí, o sea, no es la misma, pero se asemeja mucho. Perfecto. Entonces, teniendo esto en mente, acá, esta sumatoria eh, podemos convergerla ya a funciones. Pues, por ejemplo, bueno, aquí hay unas demostracioncitas primero, digamos, medio bobitas, pero nos sirve como para ir aterrizando. Sigue siendo, la transformada sigue siendo acá una sumatoria de datos. Si nosotros hablamos de ello, pues, por ejemplo, si le aplicamos la transformada z al pulso unitario, ¿sí? Es decir, al pulso en el instante cero, al original, no al que está aquí abajo, sino al original, al pulsito que vale 1 en el instante cero y en el resto del tiempo vale 0. Si no lo reemplazamos y aplicamos la transformada z, entonces va a decir que el valor de amplitud en el instante cero va a valer 1, ¿sí? Por z a la 0. Z a la 0, cualquier valor a la 0 es 1, 1 por 1, 1. Entonces, este primer valorcito va a valer 1 y de resto van a valer 0. Simplemente el pulso unitario vuelve y converge a simplemente un valor de 1. ¿Sí? Y vean que ya no está desplazado ni nada, ni tiene cosas raras, simplemente vale un 1. Muy diferente a la ecuación en diferencia que dependía, ¿sí? Que esa función vale delta de k, que ya depende del instante de tiempo.
Mientras que acá ya no depende del instante de tiempo. Es una función única, converge a una única función, a un único valor. Vamos a ver el pulso desplazado, mismo caso. ¿Sí? Sabemos que en ecuación de diferencia es delta de Dirac de K menos el desplazamiento, que es M. Si la expandimos en esa sumatoria, entonces sería delta del primer valor que vale de K, que obviamente K vale, inicia de 0, entonces sería 0 menos M, Z a la 0, y empieza uno a aplicarla, ¿sí? Completica, hasta que, digamos, encuentra el punto M, que es el único instante donde tiene amplitud, ¿sí? Y en ese valor, entonces, el sistema convergerá a a una única función que vale Z a la menos M, ¿sí? Vean o caigan en cuenta que este elemento, que realmente es este último de acá, ¿sí? El único instante en el que existe es en el instante M. Entonces, lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, si es el instante 100, simplemente uno va y busca el instante 100. Entonces, véanlo acá, es Z a la menos M, ¿sí? En el instante M, entonces uno busca Z a la menos M y es el único instante donde existe este punto, ¿sí? Bueno, y obviamente la amplitud vale 1. Por eso pues quedó z solito. Si valiera, por ejemplo, 3, pues aquí simplemente sería 3 z a la menos m. Pero más allá de todas esas minucias matemáticas, ¿sí? Lo que importa acá, o el concepto que lo que debemos fijar es, desaparece su, su dependencia al tiempo, al instante de muestreo. No al tiempo de muestreo, sino al instante de muestreo. ¿Sí? Entonces ya no vale delta de K menos M, nada de eso. Todo eso desaparece y se nos convierte muy sencillamente en una potencia. Entonces todo eso se me convierte en Z a la menos M. ¿Ya? ¿Fin? ¿Sí? Entonces, sin importar lo complejo que sea esa sumatoria o tantos puntos, simplemente se me va a convertir en un sistemita de polinomios. Pues aquí, como es un único punto, se me va a convertir en un único punto de polinomio. Vamos a ver, por ejemplo, tres punticos. ¿Sí? Tenemos la ecuación en diferencias. Entonces, el primer punto, es decir, el delta de 0, tiene una amplitud de 3. El segundo punto, es decir, en la posición, en el instante 1, vale menos 1 por el corrimiento del tiempo, que sería menos 1. Y el segundo instante, es decir, corrimiento 2 en tiempo, ¿sí? Va a tener una amplitud de 2. Todo esto, toda esa convergencia, ecuaciones de diferencia, todas grandes, que en desplazamiento y todo eso, simplemente se convierte en un pequeño polinomio. Entonces, en este caso, bueno, si a cada una, entonces a cada una de estas cositas, se le aplicara esta sumatoria, simplemente va a converger. 3 delta de 0 va a ser simplemente 3. 1 delta de K menos 1 simplemente va a ser Z menos 1. 2 por delta de Dirac de K menos 2 en desplazamiento simplemente va a ser 2 Z a la menos 2. ¿Sí? Entonces desaparece esa dependencia al instante de muestreo. Y por eso entonces si tenemos 100 puntos, pues ya no va a depender del desplazamiento, del punto 70, del punto 80, sino que simplemente va a empezar a hacer una única función, que finalmente nosotros vamos a tener como nuestra función de transferencia. Entonces, de lo anterior, de todo esto que está acá, se deduce simplemente, se deduce que z a la menos 1 es un retardo de un periodo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un valorcito en un instante de tiempo y le aplica un z a la menos 1, es decir, un retardo, simplemente lo que va a hacer es tomar esa amplitud y retardarla un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, z a la menos i será un retardo de i periodos de muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, inclusive si quieren lo montamos y lo analizamos, es más, hagámoslo por favor. Vamos abriendo MATLAB y Simulink.
Ahí ya está pensando la cafetera. Ah, no, eso está muy bien. Listo, me avisa cuando ya lo abran. Profe, usted sube estas diapositivas, ¿cierto? Sí, sí, claro, por supuesto, toda la información, las diapositivas, el video, todo queda subido. Sí, entonces venga, yo también voy abriendo esto. Ahora aquí ya lo tenía. Listo, entonces, ¿qué vamos a montar? Ahí mientras les termina de abrir. Simplemente una señal, un sin wave, una señal senoidal, ¿sí? Con el parámetro, creo que por defecto, ¿sí? Amplitud 1 y frecuencia 1. Bien, me dicen cuando lo haya abierto y hayan puesto el sin wave. No, profe, eso se quedó ahí pegado. No, no, no lo presione, no lo presione. ¿Qué quieres para el día del niño?
Listo, profe. Perfecto. Don Carlos, ¿cómo vamos? Carlos. Pero ya está abriendo el Black Model, algo así. Ah, ya, Estaba listo, bien, bien. con eso apagado. Ah, listo, bien. Ah, me ha pasado varias veces, inclusive ayer con Juli me Ya pasó abrió, un ya buen abrió. rato. Voy a poner los códigos. Listo. Por el momento, por lo menos el sin wave. Solo el sin wave y esa Z, ¿cómo se saca, profe? Listo, entonces, para para el retardo, entonces, en las librerías, ¿sí? Aquí hay una librería que dice discreto. Inclusive, si ustedes pueden observar, todo eso que está ahí está en términos de la variable z. Sí, todo lo que está allí. Entonces noten que todo está en z, porque todo lo discreto y todo ese análisis que realiza está en términos de esta variable que estamos conociendo hoy. Sí, inclusive hay transfer function, hay todo. Sí, por ejemplo acá está la eh, transfer function discreta o función de transferencia discreta. Sí, es que no sé cómo se dice discreto en inglés. ¿Cómo me pronuncian? Juli, de pronto sabe cómo se pronuncia este discrete. Discrete, ¿cómo suena? ¿Sí? Ah, bueno, discrete transfer function. Sí, noten que está pues en términos de z. Ese bloquecito, que es el que vamos a utilizar, es el primero de esa librería. Se llama delay, es un retardo. Literalmente la diapositiva pues nos dice, de lo anterior se deduce que z más la menos 1 es un retardo. ¿Sí? Literalmente es un delay. ¿Sí? Entonces ponemos ese bloquecito delay y pues yo simplemente puse un mux para poder ver la función antes y después del delay. Ahora, vamos a ver la configuración del delay. Y a mí se me quedó cargando ese delay. Ah, bueno, entonces démosle un segundito. Ya salió. Perfecto. Permítanme, yo hago una pequeña pruebita acá. Qué pena, yo me les adelanto. Mientras ustedes terminan pues, de conectar, sí, si no, listo. Listo, entonces, ¿cómo se configura? Entonces, simplemente, acá arriba va a tener la cantidad de retardos. Sí, obviamente, como está en términos de z, son retardos en instantes de muestreo. Es decir, no es que aquí uno ponga 5 y son 5 segundos. No, son 5 instantes de muestreo. Dependerá del tiempo de muestreo. Para el pequeño ejemplo que vamos a hacer, ¿sí? Simplemente dejemos los valores, un retardo de un segundo y un tiempo de muestreo de un segundo, para que el análisis sea pues mucho más simple. Bien, entonces, un retardo y un tiempo de muestreo de un segundo. Luego vamos a mirar en qué afecta ese tiempo de muestreo. Bien, y ya, simplemente ejecutamos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, me dicen cuando ya estamos acá. Ya, profe. Bien, ¿y Juli? Se quedó cargando.
Bueno, démosle ahí un instante para que... Ya, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando una señal senoidal continua en el tiempo, ¿sí? Que simplemente vamos a trabajar de forma discreta. Y no solo lo vamos a pasar a forma discreta, sino que con un retardo de tiempo de un instante de muestreo, ¿sí? Todo está a un segundo. Entonces, todo lo vamos a analizar, digamos que a un segundo. Entonces, por ejemplo, la señal senoidal parte acá. Entonces, solo un instante, solo un segundo después, el sistema discreto empezará a funcionar. ¿Y qué va a ocurrir? Él no va a tomar el valor actual en el que está en ese instante, sino el que tenía hace un segundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hace un segundo valía 0, entonces él simplemente va a tomar el segundo 0. Ahora, vamos a mirar el segundo 2. Esta pequeña línea, pues es, digamos, parte de cómo MATLAB lo representa, pero realmente vamos a mirar solo los instantes. Entonces, vamos a mirar este instante, este segundo 2. ¿Sí? Vean, segundo 2. Entonces vamos a mirar. Y simplemente el segundo 2 pone el valor digital o discreto exactamente donde estaba hace un segundo. ¿Sí lo notan? ¿Sí les dio exactamente igual? Sí, sí. Sí, Bien, perfecto. Vamos a mirar entonces dónde estaba hace 3 segundos, en el tercer segundo. Entonces nos devolvemos y está exactamente en el valor anterior. Ahora, aquí sí hay un cambio muy notorio en el segundo 4. Sí, en el segundo 4, si nos venimos para acá, vean, tiene exactamente el mismo valor. Entonces él solo conserva o él hace un retardo de un instante de tiempo. Ahora vamos a cambiar un poquito el parámetro. ¿Sí? Vamos a darle, por ejemplo, 2 instantes de tiempo. ¿Sí? Vamos a hacer un retardo de 2 instantes de tiempo. ¿Sí? Vamos a darle OK, le damos play. Y entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? Vamos a tener exactamente lo mismo, pero a 2 instantes de muestreo. Como el tiempo de muestreo está a un segundo, pues va a ser 2 segundos atrás. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, vamos a analizar acá. Vamos a pararnos acá en el segundo 2. ¿Sí? Entonces, 2 instantes atrás valía 0, entonces 0 vale 0. Vamos ahora a mirar el segundo 4. Vamos a mirar el segundo 4. ¿Sí? Y el segundo 4, estando acá, tiene exactamente el mismo valor que hace 2 instantes de muestreo atrás. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, realmente, tener z a la algo es un retardo de instantes de muestreo. Bien, estamos inclusive, cuando ya estemos en control y trabajando con el PID digital y todo, uno de los montajes es este, a partir de retardos de muestreo. Bien, más o menos entendido pues a qué se refiere la presentación cuando habla de que z a la menos 1 es un retardo de un periodo. ¿Entendido o algo de pronto que no quedó como lo suficientemente claro? Profe, entendido, entendido. sí. Perfecto. Sí, realmente los concepticos no son tan pues, de otro mundo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo todo esto, entonces ya sabemos que ya no depende de instantes de muestreo ni nada, sino que converge a valores, a funciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo puede uno pasar cualquier función de transferencia, ¿sí? a una función de transferencia discreta. Sí, es decir, vamos a pasar de
la representación en Laplace directamente a la transformada en Z. Y aquí yo les digo, no se vayan a preocupar, pues nosotros no vamos a hacer esto así de forma, sí, de forma como paso a paso. Nos vamos a aprender a usar unas herramientas, unas tablitas, las herramientas de MATLAB y todo, ¿sí? Pero es bueno saber, pues, más o menos cómo es que él lo realiza, o se realiza más bien, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, obtenga la transformada Z de la función de transferencia 1 sobre S por S más 1, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento normal para uno pasarlo? Entonces dice, cuando sea una función en S, una manera de encontrar la transformada Z correspondiente es convertir esa función de transferencia en una función en el tiempo y entonces encontrar la transformada Z de esa nueva función en el tiempo. Otro enfoque es expandir x de s en fracciones parciales y utilizar la tabla transformada Z para encontrar la transformada Z de los términos expandidos, ¿sí? No es que cualquiera de las dos va a llegar a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Sí? Si uno hace la transformada inversa de Laplace de este elemento, ¿sí? O por fracciones parciales, va a llegar a 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. ¿Sí? No se preocupen por esos números, simplemente hay. ¿Sí? Digamos, va a ser la resta de 1 sobre s menos 1 sobre s más 1. Entonces dice, la transformada inversa de 1 sobre, perdón, ahí todavía no hemos hecho la transformada inversa, ahí solo hemos hecho fracciones parciales. Y aplicando transformada inversa de Laplace, 1 sobre s va a ser este unito de acá. Sí, si abrimos por las tablas de Laplace, ¿sí? Vemos que 1 sobre s, que la transformada inversa de 1 sobre s, es simplemente el escalón unitario. Y el escalón unitario, pues simplemente es un unito. Entonces, veanlo acá. Sí, es este unito. ¿Y cuál será la transformada z de 1 sobre s más 1? Entonces, la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 1, veanlo acá, 1 sobre s más a, es exponencial a la menos at. Obviamente en este caso, a vale 1, entonces es exponencial a la menos t. ¿Sí? Exponencial a la menos t. Entonces ya tenemos esa función en el tiempo. Y a esa función ya se le aplica lo que se conoce como la transformada z, ¿sí? Si le hacemos, digamos, la convergencia a funciones, esa expansión en series, vamos a llegar a estos dos elementos que, si notan, ya no dependen de instantes de muestreo, sino solo de la variable z, ¿sí? 1 es 1 sobre 1 menos z a la menos 1 y exponencial a la menos t es 1 sobre 1 menos exponencial a la menos t z a la menos 1 y se hace álgebra, ¿sí? No se preocupen, esto no lo vamos a hacer nosotros. Esto es una pequeña demostración de cómo se obtiene la transformada z de esta función, ¿sí? Y llegan a esto. 1 menos la exponencial de menos t por z sobre z menos 1 por z a la menor exponencial de la menos t, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que si uno se pone a hacer esto, pues se vuelve es muy bacano, realmente el ejercicio es chévere, a mí me gusta, ¿sí? Pero pues no es el objetivo de la parte de control. Entonces observen 1 sobre, digamos que si esto es 1 arriba y 1 abajo, llamémoslo A, ¿sí? A sobre S más A, para dejarlo en términos de constantes. Entonces, las personas y obviamente la matemática antes desarrollaron las tablitas para uno poder hacerlo sin necesidad pues, de empezar a demostrar una por una. Si notan, eso que acabó, ese resultado que está acá, que es el resultado de A sobre S por S más A, véalo acá, es la función 6 de la tablita, ¿sí? Demostrado o convertido, entre acá están las tres instantes, en función continua de Laplace, en función temporal, ¿sí? Es decir, en términos del tiempo,
y en función de z. Si esta tablita contiene, digamos, la conversión de los tres. A sobre S más A en función de Laplace se puede convertir a cualquiera de estos dos. Este ejercicio de aquí, totalmente resumido en la tablita 6, en el caso 6, ¿sí? Basado en todas esas convergencias que dan los impulsos. Entonces, noten una función totalmente continua, ¿sí? Que nosotros podríamos decir infinita o como lo quieran llamar, representada en una sola función de transferencia discreta, muy diferente a esa sumatoria infinita de cada uno de los punticos, que es la ecuación de diferencia. ¿Sí? Entonces, convirtió toda esa chorrera de datos en una única función de potencias, un único numerador y un único denominador. Bien, hasta aquí entonces llega ese concepto, o hasta aquí ya se confirma el concepto de que transformada Z soluciona o convierte las ecuaciones de diferencia en ecuaciones algebraicas, como la transformada de Laplace convierte las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. ¿Sí? Noten que aquí ya no hay ninguna dependencia a instantes de tiempo. Entonces, claro, este análisis es mucho más simple y tiene la misma información. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a empezar a usar de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. De aquí, de todo lo que hemos visto, necesito que de pronto hayan entendido, son como los concepticos, como el por qué y el cómo se hace. ¿Sí? Pero la herramienta que nosotros vamos a seguir utilizando es de aquí en adelante. Bien, de las tablitas en adelante. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo raro? ¿Me devuelvo? ¿Explico algo? Bueno, pues hasta ahora entendible. Perfecto. Bien. Entonces vamos a ver. Está listo. Tenemos las tablitas. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito básico. Vamos a hacer el ejemplo número 5. Sí, así es mejor, con ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a rayar el ejemplito, la tablita número 5. Entonces venga, nos venimos para... ¿Qué se me hizo? Creo que es así. Entonces vamos a hacer el ejemplito número 5. Pueden creer con ustedes como que he rayado artico porque ya me van a acabar los tableritos acá. Creo que esto solo permite 20. Listo. Entonces, vamos a rayar. Qué pena yo cojo porque me toca sincronizar acá el celular, que es donde yo rayo. Entonces me dan un pequeño momentico. Entonces, muchachos, qué es el meollo del asunto? En ecuaciones de diferencia es muy complicado hacer los análisis. Uno pasa a transformada Z y pues ahí se hacen los análisis todos brevecitos. Sí, al igual que como si estuviéramos hablando. A veces es muy complicado trabajar con ecuaciones diferenciales y cuando uno lo pasa a Laplace se vuelve un juego completo. ¿Sí? Igual acá. Ecuación de diferencia maluquito, lo pasa a una transformada Z y breve. Bien, pero entonces vamos a aprender a pasar de continuo a discreto. ¿Dónde estoy acá? No, está bien. Vamos a control de procesos y empezamos. Listo. Entonces, vamos a ver qué tan grande va a quedar. Entonces, por ejemplo, realizar la transformada Z de la función, vamos a ver qué tan grande escribe, era muy chiquito. Voy a escribir un poquito más grandecito. G de S igual a, por ejemplo, 2, para hacerlo diferente, 2 sobre S más 1. ¿Sí? Por ejemplo, realizar la transformada de Laplace de la transformada Z de esta función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Uno debe ubicar, primero, la forma del denominador. ¿Sí? Al igual que lo hacíamos por allá cuando hicimos Laplace, no sé si recuerdan las tablitas,
se hace muy similar para el uso de las tablas. Lo primero que vamos a hacer es ver las tablitas. Nos venimos para acá, que apenas yo cierro la de Laplace, ya no nos interesa, sino que nos quedamos con esta que es la transformada Z. ¿Sí? Estas tablitas se las voy a subir en este momento a la plataforma para que las tengan a la mano. ¿Sí? Para que no dependan pues, de lo que yo les muestro acá, sino que la tengan. Los procesos, trabajo, clase. Z. Y tablas. Transformada Z. Listo, si quieren van ingresando a la plataforma para que las tengan ya prácticas y con mejor resolución. Listo. Los alumnos verán el material, tabla así. Bien, aquí ya están. Por el momento, entonces yo simplemente las voy a copiar de acá. ¿Sí? Entonces, para ello, tengo que es el quinto. Entonces, bueno, según la tablita, la solución es la siguiente. Para una función, para una función 1 sobre s más a, su transformada z será z sobre z menos exponente a la menos at. ¿Sí? Entonces, listo. Aquí en la primera cosa importante. Siempre que uno desee convertir una función a z, debe haber un parámetro obligatorio. Siempre, siempre, siempre deben dar, ¿sí? O ustedes deben analizar cuál es el mejor tiempo de muestreo, ¿sí? El tiempo de muestreo es el parámetro único que se requiere para hacer una transformación básica, ¿sí? Tiempo de muestreo. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puedo decir, muchachos, utilicemos un tiempo de muestreo de 0.5 segundos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese tiempo de muestreo, si venimos a ver las tablitas, para uno poderlo transformar, vea que t aparece en la mayoría de elementos, ¿sí? T mayúscula, T mayúscula, T mayúscula, coseno de omega T, exponente a la exponencial a la menos AT, sí, todo tiene ese T. T es el parámetro para la conversión realmente discreta, ¿sí? Entonces el tiempo de muestreo, inclusive en el taller, en el parcial, en el laboratorio, tiempo de muestreo es el que es el parámetro a trabajar, ¿sí? Entonces, al igual que por allá cuando trabajamos Laplace, ¿qué hay que hacer? Simplemente hay que llevar el tipo de ecuación o de función que nosotros tenemos, ¿sí? Que es esta de acá, a una forma muy similar a la que tenemos en la tabla, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Primero que arriba debe haber un 1, ¿sí?
Entonces, ¿qué va a pasar con este 2? Toca sacarlo, ¿sí? Toca sacarlo. Entonces, realmente la función o el g de s va a quedar, entonces, 2 que multiplica a 1 sobre s más 1. Ahora sí, esta funcioncita es igual a esta que nos permite la transformación. ¿Cuál es el parámetro? Entonces, ¿cuánto vale A según eso? ¿Cuánto vale A Uno, entre esta? Exactamente, entonces A vale 1, ¿sí? Y entonces nos dice exponente a la menos AT. Entonces, ¿cuánto vale el exponente a la menos AT? Entonces, simplemente uno hace exponente a la menos A vale 1 y el tiempo de muestreo 0.5. Y ya en calculadora, pues obviamente exponente a la menos 0.5. Muy degeneradamente yo no lo había hecho. Exponente a la menos 0.5 nos dice que es 0.607. 0.607. ¿Sí? Entonces ya tenemos la exponencial. Entonces la transformada, entonces ya podemos resolverlo. Entonces, la transformada z de esa función g de s va a ser igual a 2 es constante, entonces sale la transformada. 2 por la transformada z de la función 1 sobre s más 1. ¿Sí? Digamos que esta es pues la representación para uno poder iniciar adecuadamente. ¿Sí? Y entonces nos venimos para g de s, g de z, ya se va a llamar g de z, porque pues ya la vamos a transformar, va a ser igual a 2 por, y ya aplicamos la tablita, z sobre z menos exponencial a la menos a t. ¿Cuánto dio exponencial a la menos a t? 0.607. ¿Sí? Ahí ya tenemos la transformada y finalmente pues lo multiplicamos por el 2 que habíamos sacado. G de z va a ser igual a 2z dividido z menos 0.607. ¿Sí? Esta es la transformada matemática de esa función. ¿Sí? Entonces esta es la transformada matemática de la función de transferencia 2 sobre s más 1, pero en representación discreta. ¿Sí? Ustedes ya saben bien usar tablitas, entonces realmente pues eso no tiene pues mayor misterio. Bien, ¿entendido? ¿Breve? ¿O pues toca volver a retomar la práctica? pues con ese ejemplo, pues Pues, está fácil, pero me imagino que habrán unos más malucos. Pues sí, la tableta tiene unos más complicaditos. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para corroborar que lo haya hecho bien? Obviamente MATLAB, pues ustedes saben, hace casi todo, todos los desarrollos matemáticos. MATLAB también hace estas conversiones. También le consigna uno platica, ¿o no? Ay, ojalá, no, eso es lo único que no. Bueno, pues a mí sí, porque yo lo uso y me llega al suelo. Ah, sí, Pero, sí, por ese lado sí. sí, pero así que él solito me mande, aún no. Bien, entonces nos vamos para MATLAB y vamos a hacer entonces un pequeño script para esto. ¿Sí? Entonces abramos un pequeño script. ¿Sí? Y por ejemplo acá pues yo lo hice directamente, lo hice por vectores, pero directo en la función. Sí, es decir, no definí num idem, sino que metí ya los valores directamente acá. ¿Sí? Pero pues ustedes lo pueden hacer por vectores paso a paso, de forma literal, como lo quieran hacer. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la función que transforma esas funciones de transferencias continuas a discretas?
La función se llama C2D, Continuous to Discrete. Sí, es más, si nosotros le damos acá abajito help C2D, sí, toca darle un segundito ahí mientras reacciona mi computador. Por el momento, pues si quieren van copiando el código. Sí, por acá ya salió. Entonces nos dice, C2D convierte los modelos de tiempo continuo a tiempo discreto. ¿Sí? Eso es lo que hace el C2D. Entonces, literalmente es continuous to discrete. ¿Sí? C2D, continuous to discrete. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos son la función, obviamente que se quiere convertir, y necesariamente, necesaria y obligatoriamente el tiempo de muestreo. ¿Sí? Que en este caso, pues nosotros definimos de 0.5. ¿Sí? Y la función es 2 sobre s más 1. Bien, entonces convertimos esa función g a una función gz. Bien, y simplemente ejecutamos. Entonces, si ejecutamos ese pequeño código, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, primero la representación pues continua, 2 sobre s más 1. ¿Sí? Pero la respuesta, oh sorpresa, mira que no fue la misma. ¿Qué habrá pasado ahí? Pues, quién sabe. Ay, falta un conceptote. Listo. Y a Juli tampoco le dio lo mismo. Profe, estaba mirando su pantalla. No, Ah, ya no lo hiciste. Ah, bueno. Miremos a ver. cuando lo fui a hacer ya estaba mostrando la respuesta, entonces. Ah, bueno, listo. Pues resulta que el denominador sí nos dio, ¿sí? Z menos 0.607. Pues aquí no lo habían aproximado. Z menos 0.607. El denominador sí nos dio. Pero el numerador sí, lejos. 0.7869. Y aquí nos dio 2Z. ¿Sí? Entonces, lejos. ¿Qué ocurre? Resulta que en este momento les puedo decir es que hay dos tipos de transformada Z. Sí, por decirlo de alguna forma. Resulta que todo esto, incluyendo esta primera tabla, ¿sí? Incluyendo esta primera tabla, incluyendo esta primera tabla, son de la transformada Z matemática, ¿sí? Y no de la transformada Z de control, que es la que realiza MATLAB. Si nosotros nos venimos aquí, nuevamente voy a ir a la ayuda, voy a escribirle el help. Mira, no la guardo. El help C2D. Ese Hay es buen algo, método. Mm. ¿sí? Hay algo que se llama el método. ¿Sí? Entonces, vea, el C2D, si uno le ingresa, solo así como lo hicimos, el sistema y el tiempo de muestreo, él la hace. ¿Sí? Pero hay algo que se llama el método. ¿Sí? Entonces vamos a ver los diferentes métodos que hay. Y vamos a ver si me los muestra. Porque la vez pasada intenté ingresar una referencia y me decía que no, que eso tenía que ir para cuentas originales. Vamos a ver si me lo muestra. No sé si ustedes me ayudan también intentándolo en su computador. Dándole Help C2D y le dan aquí abajo en Reference Page para ese C2D. Sí, para que veamos los diferentes métodos que utiliza MATLAB. Bueno, sí. No, aquí ya me lo permitió.
Entonces dice, si hay una función es que no me permite. C2D, entonces dice métodos. Métodos, entonces, tiene varios acá. ¿Sí? Esos métodos son para la solución o la conversión pues, de esas funciones continuas a discretas. Entonces dice que por defecto hay algo que se llama el ZOH, que es Zero Order Holder, ¿sí? O retenedor de orden cero, ¿sí? Y hay otras, como una aproximación triangular, la discretización invariante del impulso, un método que es Dustinov bilinear, que este es el de la integración trapezoidal. Este nos va a servir luego para hacer los controladores, un mapeo polo cero o el método de menor cuadrado, ¿sí? Diferentes métodos matemáticos, ¿sí? Para esto, decirles que el que él usa es el retenedor de orden cero. Es decir, que él ya aplica un método adicional a esa transformada Z y no simplemente se queda con la transformada Z matemática. Esta de la diapositiva es la transformada Z matemática. Ahora, si ustedes van, pues en este momento yo ya les había subido la tabla de transformadas. Si ustedes notan, control de procesos acá y tablas. Tablas. Si ustedes ya abrieron las tablas, se van a encontrar que la primera página no es esa que está ahí. La que está en las diapositivas es la última página. ¿Sí? Y entonces dice tabla de transformada Z matemática. Esta, la última paginita de esas tablas es la que estamos viendo. Pero la que realmente hace MATLAB es la primera. ¿Sí? Tabla de transformada Z de pulsos. Es decir, que esta ya tiene implícito ese método de retenedor de orden cero. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña demostración de cómo realmente pasamos de esa transformada Z matemática a esta que es la que finalmente vamos a usar. Y no solo nosotros, sino que es la que también usa MATLAB. Bien, estamos. No vamos Sí, a usar la transformada Z matemática, sino esta, que es la misma que usa MATLAB. pero esa tablita también la subió, sí. Es un solo archivo. Es un solo archivito con tres tablas. La primera, la que usa MATLAB. La segunda, la de las propiedades, que esa sí es indiferente porque son solo propiedades. Y la tercera es la matemática, que es la que está en las diapositivas. Sí, pero teniendo esto en mente, lo que yo quiero es pegar esta allí. ¿Sí? Acá, transformada Z de pulsos. Apenas yo pego esta allí, ¿sí? Que les quede registrado. Función de transferencia de pulsos. Qué pena yo hacer esto en plena clase, pero es es que se me olvidan esas cositas, para que no falte. Perfecto. Entonces, y esta es la tabla de función de transferencia de pulsos. Esta es la que usa MATLAB y la que vamos a seguir usando en control. Mientras que la primerita de aquí arribita es la función para obtener, listo. Y esta es la tabla, la transformada Z, pero matemática. Entonces, esta es la que acabamos de hacer. Por eso fue que MATLAB no nos dio. Pero entonces, ¿el por qué? Resulta, bueno, además de que hay una tabla de transformadas, también una tabla de propiedades, que esa también la vamos a analizar. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejercicios y unas cositas de esta. Por ejemplo, y la primera fue lo que yo acabé de hacer con ese 2. ¿Sí? Una constante por una función
es igual, o su transformada es convertir la función y multiplicarla por la constante. ¿Sí? Fue lo que hice yo acá en el ejemplito. Simplemente tomé la función, era 1 sobre s más 1. Entonces pude sacar el 2 como constante, ¿sí? Y hacer la transformada directamente a la función y al final multiplicarla por la constante. Fue lo que hice, entonces es como lo que me dice esa tabla. ¿Sí? Por ejemplo, la primera propiedad. O la segunda, que la sumatoria, que la transformada z de una sumatoria es la suma de las transformadas z de cada uno. ¿Sí? Y por acá tenemos otras cositas que vamos a ir viendo. ¿Sí? Por el momento, las transformadas aún no me interesan porque apenas estamos conociendo la herramienta. Entonces, luego vamos a ver las propiedades. ¿Sí? Pero bueno, entonces, el por qué hay una segunda tabla de transformadas o por qué MATLAB nos da diferente. Resulta que eso ocurre para poder realizar la reconstrucción de señales. ¿Sí? La reconstrucción de señales, tal cual como lo había mencionado ahora, pero no acá, sino en el ejemplito, ¿sí? Acá en este que habíamos hablado ahora, para poder hacer esta reconstrucción, ¿sí? Para partir de unos datos muestreados, generar una medio reconstrucción de la señal, ¿sí? Obviamente, entre mejor sea el procedimiento y mayor el tiempo de muestreo, pues vamos a tener una señal mucho más parecida a la original, ¿sí? Ya sabemos que nunca va a ser igual, pero va a ser muy similar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esa reconstrucción? Y a partir de la reconstrucción es que esa transformada cambia de la matemática a la de MATLAB. Entonces dice, para poder transformar la señal de control calculada por el programa de computador de una señal digital, es decir, que tiene unos y ceros, a una señal analógica, es necesario un elemento que sostenga cada pulso a lo largo del tiempo, denominado retenedor. ¿Sí? Y aquí vuelvo a algo que ya les había mostrado, ¿sí? Que es acá. Nosotros, por ejemplo, ustedes hacen todo el procedimiento del procesador digital, ¿sí? Inclusive ustedes en este momento están haciendo un taller del procesador digital. Y ustedes hacen todos los cálculos en unos y ceros y devuelve unos y ceros, ¿sí? Con los valores en cada instante de muestreo. Sí, obviamente esto tiene una resolución y esto se vuelve en un número decimal y todo. ¿Sí? Y a partir del conversor digital análogo, esos pulsos se vuelve esta señal, ¿sí? Esta señal de datos muestreados, pero continuos en el tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hace este conversor digital análogo para convertir esas señales, esos pulsitos, en una señal continua? ¿Sí? O sea, realmente ahí hay algo adicional, algo como que no vemos tan lógico. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de la siguiente forma. Entonces dice, formalmente, esta es la función desempeñada por el conversor o convertidor digital analógico, que es entonces la de un mantenedor, es decir, es el que nos va a mantener cada pulsito, el que lo sostiene, lo mantiene y puede construir esa señal analógica o continua en el tiempo. ¿Sí? Es entonces la de un mantenedor, denominado retenedor de orden cero, por sus siglas en inglés, Zero Order Holder. ¿Sí? Retenedor de orden cero o mantenedor de orden cero. Y se utiliza para reconstruir una señal de datos muestreados. Entonces, ese aparatico, ese retenedor, es el que me permite pasar de estos pulsos, ¿sí? De estos simples pulsos que no tengo acá, de estos pulsos, ¿sí? A una señal realmente continua. ¿Sí? El retenedor es el que me permite, yo borro acá esta cosita, el trapezoide. Esto es un método, digamos, un poquito diferente, pues para optimizar, pero el que usa por defecto MATLAB es el de retenedor. Entonces, ¿cómo hace para generar una señal continua para nosotros análoga y también para el actuador?
¿sí? A partir de estos pulsos. Entonces toca es mantenerlos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cada pulsito, en cada instante de tiempo, se retiene, se mantiene pues, sostenido en todo el instante de tiempo que no hay trabajo, entonces se sostiene para ir formando como la señal continua. Entonces aquí ya entra el siguiente pulso. ¿Sí? Y este es el proceso que se llama retención, que lo hace el retenedor de cerebro. ¿Sí? La respuesta temporal, entonces ya cómo es que nosotros lo vemos continuo, cómo es que se convierte en una señal continua, análoga. ¿Sí? Entonces la respuesta temporal se puede obtener como la combinación de dos escalones unitarios de signo contrario y desplazados un periodo de muestreo t. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo tomo este pulso, ¿sí? Y entonces lo multiplico por un escalón unitario, ¿sí? Un instante después, ¿sí? Genero otro escalón unitario, pero negativo, es decir, de signo contrario, ¿sí? Entonces es acá. Y a partir de la suma algebraica de esos dos, logro sostener ese pulsito, ¿sí? Voy a hacer un ejemplito un poquito más diciente acá en la plataforma aquí en el Jamboard. Y ya se me acabó el espacio. Entonces voy a utilizar el de... Dejar claro que todo esto me interesa. ¿Sí? Voy a usar, por ejemplo, este. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un pulsito acá y un pulsito acá. ¿Sí? Bueno, y un tercer pulso por acá más alto. ¿Sí? Yo tengo pulsos. Esto no se le puede mandar a ningún actuador. ¿Sí? Yo como le voy a mandar a un motor que prenda un poquito y ya, ¡fum! Y se apague. Y luego prenda otro poquito y ¡fum! Se apague. Sí, eso pues nos daña de una al actuador. Sí, eso no es posible. Y esto es lo que entrega realmente el procesador. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer pasar por un retenedor de orden cero. Retenedor de orden cero. Y el retenedor de orden cero, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger cada señal, ¿sí? Cada puntico de esos y le va a aplicar o lo va a multiplicar por una señal escalón, ¿sí? Y un instante después por otra señal escalón, pero de signo contrario. Entonces vamos a analizar primero el primer pulsito, ¿sí? Digamos este es el primer pulsito. Bien, entonces el primer pulso, para sostenerlo en el tiempo que voy a hacer, ¡pum! Se multiplica por una señal escalón, ¿sí? Entonces, si lo vemos acá, ese primer escaloncito va a quedar así en el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué va a ocurrir? Esto es en el primer instante de muestreo. ¿Qué va a ocurrir en el segundo instante de muestreo? Se va a multiplicar o se va a sumar con otro escaloncito. Véalo acá. Y entonces, si ese escalón vale lo mismo, pero negativo, entonces digamos que esto vale 1. 1 menos 1, ¿cuánto va a ser? Zero. Correcto. 1 menos 1, 0. Entonces la señal simplemente en ese instante de tiempo va a bajar. Entonces en este instante de tiempo, 1 menos 1, ¡prum!, va a bajar. ¿Sí? Entonces lo único en lo que lo convertimos fue en una señal sostenida un momentico, un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces por el momento que llevamos esto. En el primer instante de tiempo sostuvimos ese primer pulsito, pero ¡prum!, se nos cayó. ¿Sí? Pero ¿qué va a ocurrir? Resulta que ya no llega otro pulso. Y entonces el mismo análisis se hace, pero para el segundo pulso. Entonces el segundo pulsito está, por ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con ese segundo pulso? Nuevamente se va a sumar, ¿ves? Se va a multiplicar con un escalón unitario. Entonces este pulsito se va a sostener. Aquí se va a sostener. Que me quedo solapado. Ya sabemos que es el segundo instante de muestreo. ¿Sí? Entonces, este pulsito, en el segundo instante, se va a sostener.
¿sí? Y él también, entonces, se va a restar luego con otra señal que aparece aquí en el tercer instante de muestreo. Entonces, en el tercer instante, ¡prum!, vuelve a cero. ¿Qué va a ver el sistema? Única y exclusivamente los pulsos sostenidos, pues porque cuando se caen, pues simplemente entra el siguiente pulso y lo sostiene, ¿sí? Entonces, literalmente, la señal que va a ir viendo el actuador es una señal sostenida en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta señal, que era de pulsos antes, pasada por el retenedor, y el retenedor haciendo este proceso de escalones unitarios, lo que va a construir es esta señal continua, que es la que le vamos a enviar a nuestro actuador. ¿Sí la ven? ¿Sí la notan lo que hace pulso a pulso? Entonces, multiplica por un escalón y suma y resta los escalones en dos instantes de tiempo diferentes. Profe, muy áspero la gente que diseñó eso, a lo bien. Una cosa es decirlo, otra cosa es materializarlo. Totalmente. ¿Y qué ocurre? Es muy fácil para un sistema digital crear escalones unitarios, ¿sí? Realmente esto es una bobada para un sistema digital, pero la combinación de los dos elementos ya nos va dando esa señal continua. Y bueno, uno se pone a pensar, bueno, ¿yo cómo vuelvo pulsos algo continuo? Como que a uno como que no le vienen a ideas, pero pues gente ya volada, vea con una solución tan simple. Dos escalones unitarios, un sistema digital crea eso muerto de la risa. Y el producto o el resultado, uy, áspero, sí, señor. La gente muy volada, Sí, totalmente cierto. me poner los microcontroladores. Uno, bueno, un microcontrolador, pero todo lo que tiene eso adentro. No, hasta las técnicas para el procesar información. Oh, eso es otro maní. Y uno que lo usa para aprender a leer. Pero bueno. No, no, pero realmente todas esas cositas van permitiendo hacer pues, aplicaciones mucho más voladitas, mucho mejores. ¿Sí? Y digamos, es el concepto, pero como usted lo use, eso ya es otro maní, ¿sí? Entonces ya es la aplicación la que realmente en este momento se considera volada. Bien, pero entendido más o menos cómo se hace el procedimiento de retención, Sí, profe. ¿sí? Simplemente con esa sumatoria de uno positivo y uno negativo, y ahí ya se va generando. Perfecto. Entonces, obviamente eso no se queda así como tan gratiniano. Entonces, ¿cuál va a ser la función de transferencia de un retenedor? Pues la de un escalón unitario, entonces escalón unitario, restado, restado con otro escalón unitario, pero desplazado un instante de tiempo. Que literalmente es esta ecuacióncita de acá, ¿sí? En el tiempo, la respuesta en el tiempo es un escalón unitario menos quiere decir pues que está por debajo, menos otro escalón unitario, pero desplazado, y por eso aparece este menos, un instante de muestreo, ¿sí? Breve, pues sí, escalón unitario menos otro de signo contrario y desplazado un instante. Literalmente esto de acá, esta operación. Bien. Y si le aplicamos ya la función de transferencia o la transformada de Laplace a este elemento, ¿sí? A esta ecuacióncita, entonces la que tenemos acá. Transformada de Laplace de mu de t es 1 sobre s. Y transformada de Laplace de mu de t desplazado, si es 1 sobre s, por la exponencial a la menos st, es decir, al desplazamiento. Bien, y finalmente, pues aquí haciendo pues, factor común, la s y todo, tenemos que la función de transferencia de un retenedor de orden 0 es esta que está acá, 1 menos exponencial a la menos st sobre s. ¿Sí? Y esta, la básica, es la del retenedor más básico. ¿Sí? Ahora dice, los retenedores de más alto orden mejora la magnitud, pero aumenta el retardo de fase y pueden adicionar ruido al sistema. El retenedor de orden 0 es el retenedor más ampliamente usado. Entonces, hay de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden alto. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia de tener uno de mayor orden? Que, por ejemplo, con uno de orden 1, entonces ya no van a hacer estos brincos tan feitos, ¿sí? Sino que posiblemente ya podrá tener elementos así como en vertical, ¿sí? Por ejemplo, uno de orden 2, pues ya sabemos que son parábolas.
Entonces las parábolas, yo cambio de color. Entonces un sistema ya de orden 2, un retenedor de orden 2 con parábolas, entonces ya puede ser todo suavecito acá, ¿sí? Sin embargo, esa suavidad o esa suavización de los retenedores a la señal, pues generan eh, unos errores o unos desplazamientos en frecuencia que para el sistema de control, ahí sí es mortal, ¿sí? Pues aquí muy ideal, pero realmente lo que está haciendo es un retardo, entonces realmente se está suavizando, es por debajo, ¿sí? Y entonces le está dando es retardos al sistema de control, lo que hace que el sistema o que el controlador no sea el óptimo. Entonces uno puede diseñar el mejor PID, pero si está mal construido o reconstruido, pues ahí va a tener un problema, ¿sí? Entonces realmente el retenedor de orden cero, no solo por su simpleza, sino porque es el más rápido de todos, es el que se usa en estos sistemas de control, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Todo esto para llegar a esta función de transferencia. Esta es la del retenedor. Cuando se incluye en el sistema o en la bucla típica, este retenedor nos va a ingresar un nuevo término, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se le llama función de transferencia de pulsos, ¿sí? Cuando ya se involucra el retenedor. Entonces dice, la función de transferencia de pulsos es la función de transferencia entre la entrada muestreada y la salida continua en los instantes de muestreo C asterisco de T. Recuerden que cada vez que tenga asterisco es que la señal es muestreada. Más allá de esa pequeña definición, es simplemente que usted a la bucla, ya como la tenemos aquí con el muestreador y con un sistema de cómputo, obviamente para usted convertir esa señal en continua requiere el retenedor. Ya lo acabamos de ver y cómo se hace. Y al involucrar el retenedor, involucra unos términos adicionales. Entonces ya no solo es la función de transferencia acá, solita, llegándole a la planta, sino que debe pasar por el retenedor. ¿Qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que cuando usted multiplica por el retenedor, va a ingresar una función en términos de S y una función en términos de una exponencial de S, es decir, de un retardo de tiempo. ¿Sí? Todo eso, si nosotros lo hacemos matemáticamente, inclusive acá está la demostracióncita, ¿qué va a hacer? Esta última de acá. Esta última es lo que va a implicar. Cuando usted convierte o digitaliza cualquier sistema continuo, debe implicar una S en el denominador adicional. Eso es otro cuento. Cuando usted pone a retener un sistema, ¿sí? Lo pasa por ese retenedor de orden cero, él obviamente tiene su función de transferencia y por ello implica entonces una nueva parte en S. Y lo que queda, y el retardito 1 menos exponencial a la menos st, se convierte, pues ya haciendo la transformada z, se convierte en 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? Otro término. Entonces, para la conversión, no es esa conversión directa matemática, no, es pasándolo por el retenedor y eso involucra otro término. ¿Sí? No quiero cortar la clase para que no nos caiga, quedamos 10 minutitos. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora pasándolo por el retenedor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo, el matemático de ahora, qué pena acá, el retenedor, ojalá, no, el espacio ya no me da. ¿Sí? Voy a pasar este retenedor, qué pena, voy a borrar esto. Entonces, este mismo ejemplito, ¿sí? Digamos que este sea la acción de control, el algoritmo de control, ¿sí? 2 sobre S más 1. Y ese algoritmo de control, pues nosotros se lo debemos mandar al sistema, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que no le podemos mandar el algoritmo de control directo, sino que lo debemos retener, ¿sí? O lo debemos convertir en una señal, no solo digital, sino una digital sostenida. Bien, entonces toca pasarlo por el retenedor de orden cero. Digamos que para ya plantear bien el, el problema final. Bien, entonces vamos a convertir nuevamente esto. 2 sobre S más 1. ¿Sí? Entonces vamos a convertirlo. Qué pena, entonces yo empiezo a escribir acá con mi celular.
Entonces, mismo problema. Vamos a convertir este controlador. Vamos a convertir ese mismo controlador. Listo. Es que me quedo acá. Tan raro. En mi celular todavía me aparecen las gráficas. Entonces me estorban, pero bueno. Vamos a hacer el mismo ejemplito, pero ahora pasándolo por un retenedor y ahora sí debemos llegar a la misma respuesta de MATLAB. ¿Sí? Entonces el ejercicio es 2 sobre S más 1. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Ya lo vamos a pasar por el retenedor. Entonces ahora va a involucrar que al aplicar la transformada Z toca ponerle una S adicional abajo. Y la respuesta, cuando la transformemos, multiplicarla por 1 menos Z a la menos 1. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Para usted poder aplicar la transformada Z a esa función g de s, debe agregarle una S adicional y cuando la transforme, multiplicarla por 1 sobre Z menos 1. ¿Bien? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, para nosotros poderle aplicar la transformada Z, pasándolo por el retenedor, entonces realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la transformada Z a esa misma función, a 2 sobre S más 1. Pero abajo, entonces debe aparecer otra S, multiplicado eso por S. Y el resultado, multiplicarlo por 1 menos Z a la menos 1. ¿Sí? Eso es lo que nos está planteando ese retenedor. Esto que está acá, ¿sí? Toda esta demostración y todo eso nos está diciendo simplemente a la función que usted quiera convertir, agréguele una S en el denominador y el resultado multiplíquelo por Z menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo primero, toca transformar esto, ¿sí? Transformar a Z. Entonces vamos a usar nuevamente la tablita de transformada a Z, pero matemática. ¿Sí? O sea, seguimos usando la misma. Esa no cambia. Entonces nos ubicamos. Ahora, ¿cuál debemos usar? Ya no podemos usar la 5 porque ya tiene una S abajo. Entonces, ¿cuál podemos usar? La 6, la de abajito. Correcto, la 6. Entonces, ¿qué nos dice esa ecuacióncita? Que A sobre S por S más A, ¿sí? Va a ser igual a 1 menos exponencial a la menos AT, todo eso por una Z sobre Z menos 1 por Z menos exponencial a la menos AT. ¿Sí? Se la está diciendo porque la escribí acá. Entonces, esa tablita nos dice esto. Qué pena que se escribí tan feo. Pero, entonces, que la transformada de esta nueva función es esta. ¿Bien? Entonces vamos a hacerlo. Lo otro, antes de empezar, voy a resolver este pedacito acá, como para llevarlo a términos positivos. ¿Sí? Entonces, 1 sobre z a la menos 1 es como decir 1 sobre z, ¿cierto? Y haciendo ahí la multiplicacióncita, entonces finalmente será z menos 1 sobre z. ¿Sí? O sea, la respuesta que obtengamos es multiplicar por este término. ¿Bien? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la transformada z de, entonces dice, a sobre a debe tener el mismo valor arriba que abajo. Vuelve y nos estorba el 2, ¿cierto? Vuelve y nos estorba el 2. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar ese 2, o sacarlo más bien. Entonces, vamos a sacar el 2, transformada z de 1 sobre s por s más 1, ¿sí? Que al final se debe multiplicar por z menos 1 sobre z, es igual ¿a qué? A la transformación de lo que dice arriba. Entonces, 1 menos exponencial a la menos at, es 1 menos
nosotros ya tenemos ese numerito, da 0.607. Entonces, 1, perdón, yo hago esto, 2 que multiplica a 1 menos 0.607 sobre, bueno, por z, esto es por z, sobre z menos 1, sobre z menos 1, por z menos, por z menos exponencial a la menos at, que es 0.607. ¿Sí? Y esto multiplicado por, por este término de acá, por este del retenedor, ¿sí? Por z menos 1 por z, ¿sí? Y entonces, antes de continuar, podemos eliminar términos comunes. Z menos 1 con z menos 1 y z con z. ¿Bien? ¿Qué quedó? Entonces voy a traerme este pedacito. Ya casi terminamos, muchachos, no se me preocupen. ¿Qué quedó? Quedó esto de acá. ¿Qué quedó? Finalmente, quedó 2 que multiplica, 2 que multiplica, 2 que multiplica a 1 menos 607. ¿Cuánto da 1 menos 607? 1 menos 607, 0.607, perdón, 0.393. Entonces a 0.393 sobre, sobre z menos 0.607. ¿Sí? Finalmente multiplico con el 2 y el resultado entonces será, ya de la transformada z final, será 0.786 sobre z menos 0.607. Entonces, después de todo esto, vamos a ver cuánto fue que había dado MATLAB. Y observen acá, 0.786, darlo acá, sobre z menos 0.607. ¿Sí? Ahora sí, como involucramos todo lo que era el retenedor de orden 0, ¿sí? Ahora sí pudimos llegar, aplicando la misma transformada z matemática, podemos llegar al mismo resultado de MATLAB. ¿Sí? Pero entonces ya se involucra, es el retenedor de orden 0. Conclusiones. Primero, la tabla que vamos a usar no son las de la transformada z matemática. ¿Sí? Chao, esa no la vamos a usar. Bien. Sino la que dice tabla de transformada z de pulsos. Si notan, y si hubiéramos tenido tiempo para hacerla, con eso empezamos la siguiente clase, ¿sí? Al aplicarla directamente, o sea, si nosotros tomamos este numerito o esta función directamente y aplicamos la tabla transformada de pulsos, vamos a llegar de una sin necesidad de hacer todo este procedimiento tan largo, ¿sí? Sino simplemente aplicando esta tablita, vamos a llegar al mismo resultado de MATLAB, ¿sí? Esta es la que vamos a seguir usando, tabla de transformada Z de pulsos. ¿Estamos? Ya no vamos a usar la transformada Z matemática, Listo, profe. sino esta tablita. Bien, y con esta sí vamos a llegar directamente al mismo resultado de MATLAB. Y ya empezamos a analizar ya lo que nos compete como tal. Muchachos, tengan buen fin de semana. Hasta luego, gracias. No, Hablamos. muchachos, me cuidan. Chao.
Chao, Chao. profe. Chao, Juli, que estés bien. Cuidan.